La Procuraduría Fiscal es la instancia encargada de representar legalmente a la Secretaría de Hacienda en los asuntos fiscales. No se trata de una dependencia más, es una oficina de enorme importancia porque de ella depende en gran medida que los ciudadanos y las empresas paguen los impuestos que les toca y que el Estado mexicano recaude lo necesario. En este sexenio, la Procuraduría ha adquirido una importancia cada vez mayor porque se ha encargado de conducir acciones legales en contra de las empresas factureras, empresas fantasma y grandes empresas deudoras de impuestos, al imponer diversas querellas por defraudación fiscal. Para entender mejor qué es y de qué se encarga esta oficina del gobierno federal, que por primera vez parece estar haciendo realmente su trabajo, les dejo esta cápsula donde José Manzano nos lo explica a su estilo, con peras y manzanas. ¿Qué es la Procuraduría Fiscal y cuáles son sus funciones? La Procuraduría Fiscal de la Federación es el equipo de especialistas que llevan todos los temas legales de la Secretaría de Hacienda. Sus funciones pueden resumirse en 2 puntos. 1. Asesorar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y 2. Ser su representante legal. La asesoría jurídica consiste en proponer decretos o nuevos reglamentos al presidente sobre temas fiscales, instar a las instancias de la Secretaría a proponer reformas o iniciativas de ley, o ser mediadora cuando 2 instancias de Hacienda, por ejemplo, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, no estén de acuerdo en temas legales. La segunda atribución es representar a la Secretaría de Hacienda y sus instancias en los tribunales. Por ejemplo, si un contribuyente quisiera demandar al SAT, la Procuraduría sería la encargada de representar a esta dependencia ante un juez. De la misma manera, si el SAT quisiera imponer una denuncia penal contra un contribuyente, lo debe hacer a través de la Procuraduría Fiscal. En el gobierno de López Obrador, el procurador fiscal es Carlos Romero Aranda, quien se ha destacado por sus acciones legales en contra de las empresas factureras, empresas fantasma y grandes empresas deudoras de impuestos. Entre los episodios más destacados para la Procuraduría en estos 2 años está el anuncio de querellas contra 43 empresas factureras por defraudación fiscal y lavado de dinero. Otro es el seguimiento legal a la reforma fiscal penal que entró en vigor en 2020 y la cual considera la defraudación fiscal como delito grave. Finalmente, Carlos Romero Aranda ha dicho que la Procuraduría ha alcanzado un promedio de efectividad muy alto en los temas de órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias por delitos fiscales. En promedio, una persona es aprehendida cada 5 días por el delito de defraudación fiscal. Yo soy José Manzano y esta fue una explicación de lo que es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Le agradezco a Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, que nos acompañe aquí en el Octágono. Gracias, señor procurador. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, ahí en la cápsula nosotros tratamos de explicar en un lenguaje sencillo qué hace la Procuraduría Fiscal. Tratando de que lo entienda cualquier hijo de vecino, ¿qué hace esta Procuraduría? ¿Cómo se los podría explicar mejor? La Procuraduría Fiscal de la Federación cumple 2 funciones. Por un lado, ser el consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el otro lado, es el abogado del presidente para temas fiscales y financieros. Por un lado, defendemos en los juicios de amparo o en todos los procedimientos donde se pelean leyes fiscales y se demanda su inconstitucionalidad. Y por el otro lado, presentamos todas las querellas donde se acredita que hay defraudación fiscal o que se están acreditando delitos financieros. ¿Un ciudadano común y corriente podría acudir a un contribuyente, podría acudir a la Procuraduría Fiscal? No, porque al final de cuentas nosotros somos un órgano o una que autoridad defiende los intereses del fisco. Del fisco, claro. Nosotros no defendemos contribuyentes, defendemos al fisco. Claro. Un ciudadano tendría, si tuviera que acudir a alguna instancia para presentar una queja, ¿a dónde lo haría? Pues sería en PRODECON, que es Procuraduría de Defensa del Contribuyente, o en la Secretaría de Función Pública. Pero digamos, ustedes defienden los intereses de los ciudadanos porque al final de cuentas lo que ustedes defienden es que se paguen los impuestos necesarios para que el gobierno pueda hacer todo lo que necesita hacer con los impuestos y que se paguen debidamente. Pues más que eso, nosotros presentamos las denuncias penales cuando hay defraudación fiscal. Claro. Y tratamos de llevar a cabo todas las instancias respectivas
para que los defraudadores vayan a la cárcel. Ahora, ustedes hicieron un estudio muy interesante que realizó la Procuraduría y el SAT, donde se mostraban datos interesantes. Por ejemplo, que entre 2014 y 2018, las pérdidas para el fisco por evasión llegaban en promedio a 500,000 millones de pesos al año. Imaginen lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero. A casi 2 años del gobierno de López Obrador, ¿qué resultados ha dado la estrategia de combate a la evasión fiscal? ¿Podemos saber en cuánto se ha reducido el daño al fisco por estos actos? ¿Ya hay un cálculo estimado de cuántos recursos adicionales estamos captando como resultado del combate a la evasión y a la elusión fiscal? Mira, para mí este año es primordial. En este año entró en vigor la reforma de empresas fantasma. Eso ha tenido 2 efectos. Por un lado, el efecto persecutorio, el que podemos ya llegar a las cabezas de los grupos criminales, a los factureros realmente. ¿Por qué no se podía llegar antes? Porque antes las herramientas que te daban eran limitadas, porque tú podías llegar, o el SAT podía hacer auditorías a una empresa fantasma, donde eran testaferros, donde eran personas de escasos recursos, los accionistas o administradores. El domicilio fiscal era una covacha, un terreno baldío, y cuando llegabas a esas empresas veías que había pasado enorme cantidad de dinero, pero ya no había nada. Con las herramientas que le dio el legislativo, al legislador, a la Fiscalía General de la República propiamente, ahorita podemos tener escuchas para saber cómo se mueve el grupo criminal, podemos tener infiltrados para saber cómo operan. Podemos hacer cateos, sabemos que el dinero lo guardan en cajas de seguridad o en casas de seguridad, en bóvedas. Podemos traer ese dinero para el fisco federal. Podemos tener prisión preventiva oficiosa y criterios de oportunidad propiamente, testigos protegidos. ¿Qué quiere decir escuchas? ¿Hasta dónde podrían llegar? Con una orden de un juez, tú puedes colgarte de los celulares o de las llamadas de las personas que están en el grupo criminal. Interesante. Esto no se podía hacer antes. Eso no se podía. Con estas nuevas herramientas ya se puede hacer. Entonces, eso por un lado nos dio la oportunidad de elevar el nivel de riesgo. O sea, si tú vas a comprar una factura, tienes un cierto riesgo. Cuídate. Entonces, por un lado es lo persecutorio, pero por el otro el inhibitorio. El que la gente dejó de comprar facturas. Paralelamente, no se presentaban querellas contra los grandes contribuyentes. El presidente de la República dio la instrucción de que se presentaran querellas contra grandes contribuyentes y vimos los casos muy sonados que hubo en meses pasados. Tercero, estamos en una pandemia y en una crisis económica. Si nos remontamos a 95 y a 2009, que fue cuando hubo crisis económicas, había pérdidas en los ingresos por alrededor de 370,000 millones de pesos. Para 2020 no solo no hubo la pérdida recaudatoria, sino que si comparamos los ingresos de 2019 con 2020, estamos por arriba 190,000 millones de pesos. Wow. Ahora es claro que este gobierno se ha tomado en serio el tema del combate a la evasión y a la defraudación fiscal. Antes era impensable pensar que grandes empresas se pusieran al corriente con sus pagos. Ahora hemos visto a grandes empresas como a Walmart, IBM o FEMSA ponerse al corriente con el pago de sus impuestos. Y esto es inédito. Pero ¿cuánto de lo que deben estas empresas se ha pagado realmente? ¿Y qué estrategia han seguido desde la Procuraduría Fiscal y desde la Secretaría de Hacienda para regularizar a estos grandes contribuyentes? Me cuesta creer que haya sido por buena voluntad de los empresarios. Es obvio que el tema de que haya sanciones, de que el Estado cuente con instrumentos de vigilancia, instrumentos persecutorios, ha incidido mucho. En primer lugar, quien llevó a cabo y quien lideró esta estrategia de defraudación o para atacar la defraudación por parte del gobierno fue el presidente de la República. Entonces, él fue el que llevó a cabo esta mesa y el que nos iba girando instrucciones. Sin esa voluntad política no se lograría. No lo habría. Y es realmente la separación del poder político del poder económico. Yo cuando llegué a la Procuraduría no me encontré en ningún asunto de grandes contribuyentes, ni de factureras. ¿Qué quiere decir con eso?
que no se presentaban querellas ni contra grandes contribuyentes, ni se presentaban querellas contra factureras. O sea, la Procuraduría Fiscal de la Federación era una entidad omisa. Presentaba asuntos que le mandaba el SAT, pequeños, chiquitos, sin mayor trascendencia. O sea, es la primera vez que se están, digamos, tomando acciones severas en contra de los grandes contribuyentes. Claro. Y cuánto, yo le preguntaba, cuántos, digamos, cuánto de lo que debían ya han pagado y cuántos siguen debiendo, porque me imagino que la regularización no es completa. Todavía hay muchos grandes corporativos que siguen debiéndole al Estado mexicano. Te voy a dar una cifra que ha dado el SAT. Al día de hoy han revisado a 600 grandes contribuyentes de los 12,000 que hay. Entonces todavía hay tela de donde cortar. A 600 de los 12,000. ¿Y les va a dar tiempo el sexenio para llegar a los 12,000? Nos dé tiempo no, pero al final de cuentas hay trabajo. Claro. Ahora, sabemos que también hay muchas resistencias. Después de que entró en vigor la reforma fiscal penal, que considera la defraudación fiscal como delincuencia organizada, en febrero usted anunció que dicha reforma había generado por lo menos 50 amparos. ¿Cómo han lidiado desde la Procuraduría con la resistencia que están mostrando varios contribuyentes? Bueno, hay de muchos tipos de resistencia. El primero, pues tenemos esos amparos, tenemos unas acciones de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que presentó el Senado de la República, que se resolverán en la Suprema Corte. De los amparos que se han presentado son alrededor de 300 y ahorita en todos vamos con sentencias favorables al fisco federal. 300 amparos se han presentado. Y ese es el trabajo precisamente del que se encargan ustedes. Exactamente, defender las leyes fiscales, la constitucionalidad de las leyes fiscales. Bueno, y está el tema del outsourcing, que si me lo permite quisiera que lo platiquemos después de este corte, porque hasta ahora quien ha sido más vocal en este tema ha sido, bueno, el propio presidente de la República, la Secretaría del Trabajo, pero la Procuraduría Fiscal de la Federación cumple con una tarea muy importante en el combate al outsourcing ilegal. Pero si le parece, platicamos de eso después del corte. Ya volvemos, no se vayan. Estamos platicando con el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Aranda. Ya regresamos, vamos a platicar sobre el tema del outsourcing. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono platicando con el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Señor Procurador, hablemos de la iniciativa que envió el presidente al Congreso para regular el outsourcing. Según datos de Manpower, solo 100 empresas de outsourcing, de un total de 900 que hay en el país, están registradas ante el IMSS y solamente 40 de ellas pagan impuestos. Es decir, un 96% de las empresas no tendrían una situación fiscal regular, según Manpower. ¿Coinciden esos datos con los de la Procuraduría Fiscal? ¿Coincidiría usted con la apreciación de que el outsourcing es un modelo que se ha utilizado mayoritariamente en este país para evadir impuestos? Mira, yo te lo definiría de una manera muy sencilla. El outsourcing que no cumple con sus obligaciones fiscales es un esquema de factureros. Son empresas que se constituyen para evadir el pago de impuestos, simular operaciones donde esconden toda la carga fiscal, contratan a los trabajadores con un salario mínimo para calcular eso en las cuotas del IMSS, en las cuotas del Infonavit, no pagar ningún tipo de contribución ni federal ni local, y muchas veces tienen 10, 15, 20 empresas. Hay grupos que llegan a tener más de 300 empresas para esconder por un lado la relación laboral, esconder las cuotas de seguridad social y esconder los impuestos. ¿Quién pierde en esto? El trabajador, no se le respeta antigüedad, no se le paga PTU, no se le reconoce la relación laboral. Las cuotas que se pagan al Seguro Social le van a dar derecho a tener a una pensión de un salario mínimo y de tener un crédito al Infonavit correspondiente a un salario mínimo. El patrón tiene riesgos. Con la ley penal que hablábamos hace rato, el patrón puede ir a la cárcel
por defraudación fiscal por delitos contra la seguridad nacional. También corre riesgos por una simulación. Si el trabajador no tiene ningún beneficio, el patrón aparentemente le venden un beneficio que no lo es, realmente quien gana es el dueño del outsourcing. Y por eso nosotros lo que hemos mencionado es que se acabó la fiesta para el outsourcing. Es contra ellos, no es ni contra los empresarios, ni contra, por supuesto, los trabajadores que están desempeñándose bajo este esquema, sino contra quien abusa de este esquema para delinquir, porque es un acto delictivo. Es contra el dueño del outsourcing, pero también contra el empresario que decide no cumplir con sus obligaciones fiscales. El outsourcing les da una pistola claro. Y el que decide accionar la pistola es el empresario. Claro, claro. Ahora, con la posible entrada en vigor de la regulación del outsourcing, ¿qué le toca hacer a la Procuraduría Fiscal? Tengo entendido que la Procuraduría puede alistar querellas que pueden convertirse en denuncias para empresas que aún no regularizan su situación fiscal. Pero ¿cuánto tiempo tendrían las empresas para regularizarse una vez que entre en vigor esta reforma? ¿Cómo funcionaría este proceso? Quiero dejarlo muy en claro. Al día de hoy, con la reforma que entró en vigor en 2020, ya podemos perseguir a las empresas que simulan operaciones de outsourcing penalmente y con prisión preventiva. Al día de hoy tenemos presentada en un grupo de ya están los instrumentos, no hace falta que entre en vigor la nueva Yo legislación. ya tengo querellas presentadas contra los grandes grupos de outsourcing. Hubo un grupo interinstitucional entre el SAT, el IMSS, Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Fiscal. Identificamos una empresa que tenía subcontratado a todo el personal y nos fuimos con una labor quirúrgica contra el outsourcing y contra la cabeza del grupo delictivo. Ahí tenemos una querella por 50 millones de pesos. Pero aparte, tenemos... ¿Cuántos trabajadores? Había, creo, si mal no recuerdo, alrededor de 1,000 trabajadores. Paralelamente, tenemos presentadas 3 querellas más contra empresas factureras donde queremos ir contra la cabeza del grupo criminal. Y aquí son hasta por 800 millones de pesos. Me está mencionando 4 investigaciones. ¿Hay más? Estas son investigaciones de los grandes grupos que abajo llevan muchas empresas trabajándose. Sí. Paralelamente tenemos dentro de estas mismas querellas las 43 que se presentaron contra las empresas factureras. El 70% de esas empresas factureras son outsourcings. El 70% de esas empresas factureras son outsourcing. ¿Y qué hay de otras investigaciones? El presidente ha mencionado, por ejemplo, ha hablado de un grupo empresarial que tiene a 200,000 trabajadores. Todos suponemos que se trata de Gin Group porque no hay ningún otro que tenga tantos. ¿Se lo investiga? Yo no puedo hablar de casos que tengo en curso, ni puedo dar a conocer si se investiga o no se investiga a alguien. Lo que sí puedo decir es que a todas las personas físicas o morales que evaden el pago de impuestos para simular outsourcing, vamos a poderlos investigar y vamos a presentar las querellas respectivas. Ahora hablemos de las famosas factureras. A finales de junio, usted dijo que el gobierno tenía listadas casi 10,000 empresas que se dedicaban a la emisión de facturas falsas y que ir contra las factureras era acabar con el 70% de la corrupción en el país. Es un dato muy relevante porque ahí está realmente la corrupción. Bueno, si seguimos estos datos, no sé si es un cálculo muy preciso o cómo lo obtuvo, pero bueno, en cualquier caso me llama mucho la atención. Al día de hoy, ¿cuántas redes de empresas factureras han encontrado ustedes? ¿Y qué estrategias han empleado para terminar con este negocio, pues delictivo? Porque es un negocio delictivo. Llamarle negocio es darle carta blanca. Es una actividad ilegal. Sí. Simplemente. ¿Qué es lo que vimos aquí? Desde Transición hicimos un diagnóstico de cómo estaba operando estos grupos. Se presentó la reforma de empresas fantasma. Se está atacando a los grupos delictivos, pero no solo a los factureros, también a los que consumen el producto.
Se han presentado querellas contra los grupos, pero estamos presentando también querellas contra los que consumieron facturas, contra los que recibieron asimilables a salarios. ¿Tenemos datos duros? ¿Cuántas factureras? ¿Cuántas personas físicas o morales consumen facturas o utilizan facturas falsas? Cuando menos te puedo decir que lo que el SAT tiene registrado son alrededor de 10,000 empresas ya declaradas EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. EFOS. Sí. De esas puede haber diversas ramificaciones, pero los grupos delictivos más representativos están en las 43 factureras que se dieron a conocer en aquella mañanera. Al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Acabar con esto. Una vertiente muy importante es el desvío de recursos públicos. Si tú les quitas el instrumento para desviar recursos públicos, a lo mejor buscarán otro. Pero al día de hoy, si tú terminas con ese instrumento, acabas con la corrupción. Señor Procurador, déjeme plantearle otro tema. Desde junio de 2020, varias plataformas digitales cobran el IVA a sus usuarios como una medida para emparejar el piso con empresas que ya cobran este impuesto. Sin embargo, también se ha puesto sobre la mesa el tema de los impuestos para plataformas cuyas ganancias generadas por usuarios mexicanos son gravadas en el extranjero. Hablo de plataformas como Amazon, Mercado Libre, Rappi, Uber, Airbnb, Spotify, que cada vez facturan más. Ya hay una propuesta del PRD en el Congreso que propone un impuesto del 3% a los ingresos brutos de estas plataformas. ¿Qué le parecería a usted un impuesto digital a estas empresas? ¿Y qué piensa en concreto de la propuesta del PRD? No sé si ya la conoce, si hay otras propuestas que ustedes estén valorando, si el propio gobierno ha considerado esta opción. Pues mira, esta no es solo la única propuesta que hay, incluso hay muchos estudios por parte del gobierno federal del área de ingresos, donde se están analizando estos temas. Ya están haciendo escenarios. Sí, claro. El presidente de la República ha manifestado públicamente que él no va a subir impuestos, cuando menos en la primera parte del sexenio. Así es. Para la segunda parte se están analizando diversos escenarios que el presidente tendrá que valorar y aprobar. Pero al final de cuentas es una realidad que nos está alcanzando y que tenemos que, de una u otra manera, actualizar nuestra legislación a las nuevas actividades económicas que se van generando. Bueno, yo personalmente creo que la realidad ya nos alcanzó con el tema del COVID. O sea, si no había, si había algún argumento para no hacer una reforma fiscal antes del COVID, yo creo que ya con el COVID el argumento es impostergable. Ahora, también es cierto, creo, señor Procurador, y me gustaría escuchar su opinión, que aunque este gobierno todavía no haya hecho una reforma fiscal como tal, la reforma fiscal penal, y me gusta el nombre, porque es una reforma fiscal, porque al final de cuentas, la verdadera reforma fiscal en este país es que los mexicanos paguemos los impuestos que tenemos que pagar. Uno podría establecer tasas más altas, pero si no se cobran impuestos, pues no sirve de mucho. Al final de cuentas, podría ser que la estrategia, tan criticada de este presidente de no hacer una reforma fiscal, por lo menos en los 3 primeros años de mandato, pero sí hacer estas reformas que se han hecho legales, y no solamente reformas legales, sino de tener la voluntad política de cobrar los impuestos que hay que cobrar, podría ser una primera etapa. Pero yo sí creo que va a hacer falta una segunda, donde revisemos el tema fiscal y las tasas impositivas y podamos hacerlos mucho más progresivos, los impuestos. Mira, la política fiscal tiene muchas vertientes, pero una de ellas es precisamente el cobro, el eficientar el cobro, el eficientar la recaudación, eficientar la fiscalización. O sea, y el SAT ha avanzado muchísimo en los temas. El CFDI es un tema que ha cambiado muchos paradigmas. Tú puedes seguir el ADN del dinero con esa aplicación. Al final de cuentas, muchas veces se mencionaba de que es que por sorteo me revisaron. Ahorita el SAT puede saber desde el propio sistema quién no está cumpliendo y revisar una empresa que precisamente sabes dónde está el problema. Entonces van cambiando esos paradigmas. Si le sumas que estamos persiguiendo defraudadores, si le sumas que todo el mundo está entrando al control real o tomando las riendas del fisco federal propiamente, creo que
que, ok, podemos pensar en una reforma fiscal, pero creo que los ingresos fiscales no se van a caer. También habría un Estado más legítimo, con más legitimidad para cobrar impuestos una vez que se han hecho este tipo de medidas, una vez que los mexicanos sepamos que el dinero del presupuesto se está gastando bien, que hay menos corrupción. Creo que también en ese sentido hace sentido. Procurador, me pasa todo el tiempo, y creo que esto en realidad es un tema del SAT, pero no quiero dejar de preguntárselo. Me pasa todo el tiempo que cuando pido una factura en algún comercio, me dicen que yo la tengo que hacer en línea o que luego me la mandan y no me la mandan. Y yo creo que a todos los que nos están viendo les ha pasado esto. ¿Han pensado en mecanismos distintos para que el tema de las facturas, para no tener que dar tanta vuelta con el tema de las facturas y simplificar ese asunto de la realización de facturas para que sea más sencillo para los contribuyentes y también para los comercios? Mira, ese es un tema netamente del SAT, sí. Pero al final de cuentas esto va mejorando día con día. Hay nuevas aplicaciones. La realidad muchas veces te va alcanzando de lo que tú habías planeado. Entonces, día con día hay mejoras en el sistema y es lo que se busca, mejorar día con día, de modo que sea lo más eficiente y lo menos tortuoso posible. Claro, muchísimas gracias por esta conversación, señor Muchas procurador. gracias y un gusto, como siempre, estar aquí en tu programa. Gracias. Vámonos a un corte, ya estamos de regreso.